único que tenía. Y la peleó, pero tenía el poder. Claro, ahí está, y ahí, ¿cómo? Y estaba convencidísimo. Estaba, claro, sí, no solamente convenció, sino que encontró otros que le dieran curso a ese convencimiento. Sí, el hijo. Claro. Que le trajo los esclavos. Fíjense entonces que la locura ahí la vamos a cruzar con la lucha de clases, o con la diferencia de clases concretamente, y con el lugar en relación al poder, medios, ¿no? La locura, como en el caso del alcoholismo, es particularmente dolor social en las clases sociales que no tienen acceso. Pero a ver, una cosa al que poder. quería preguntar entre el alcoholismo y la locura, ¿no? Sí. Porque parece como que el alcoholismo hay un momento en donde vos podés llegar a... Esto es una pregunta, no tengo ni idea. Por favor, es que, perdón, esto que dice es muy importante. Generalmente frente a la locura, como es fenómeno, por un lado, de gran misterio y temor, ¿no? Observamos que en todos estos tratos el trasfondo es horror, hay miedo, ¿no? El inquisidor temía esto, el médico que está ahí aplicando la electricidad teme a ese fenómeno, por eso lo trata de manera... Entonces, quiero captar esto que usted dice, la idea de duda, de que no conocemos, es lo más habitual, porque hemos depositado el saber sobre la locura en la ciencia médica, que también participa de ese horror, pero parece ser los que saben. Pero denlo más. El alcoholismo es como que uno llega a través de una situación de depresión, ¿no? Como que uno, o por soledad, o cosas que contaban ahí la gente en el documental, ¿no? Sí. Que a veces es muy similar al tema del uso de la droga. Digamos, llega como ese lugar como escape. La locura funciona también un poco así, como escape, o esa comparación no tendría nada. Porque, digamos, si es puesto a la vista de la relación social, digamos. Sí, Pillon-Rivière decía, y lo cuenta Vicente Citolema, porque no está escrito en ningún lado, pero lo cuenta Vicente, que Pillon entendía que la locura era una desesperada forma de buscar amor, que no se había encontrado por otros medios. Vicente Citolema, citando a su maestro Enrique Pillon-Rivière, decía que la locura era una búsqueda desesperada de amor, como consecuencia de no haberla encontrado de otras formas. Claro. No tanto un escape, sino una búsqueda en el delirio, en esa construcción delirante de algo que contenga y que sostenga, que no se había encontrado en la estructura en la que se vivía, en el escenario en el que se vivía. Pero en todo caso, conviene entender cuáles son los insumos que hacen actualmente a la locura. O sea, si uno tiene la posibilidad de ver el origen del padecimiento de quienes habitan actualmente los neuropsiquiátricos, salvo en Río Negro, están prohibidos los neuropsiquiátricos públicos. Existen los privados. Acá en Cipolletti, en Roca, en Mediacho hay una importante derivación de los recursos económicos del Estado en sostener neuropsiquiátricos privados. Pagados por el Estado porque mayormente están habitados por aquellos que son sentenciados como inimputables, que han cometido actos trágicos, pero se comprobó que estaban bajo un padecimiento mental. Entonces, si uno ve en el país, y esto se repite en la región, de dónde viene el padecimiento que actualmente muestran quienes están en los neuropsiquiátricos, un tercio viene del alcoholismo, proviene del alcoholismo, son alcohólicos y alcohólicas. Otra parte importante son los padecimientos neurológicos, cuya estructura más conocida es la epilepsia. Una crisis epiléptica, la enfermedad del grand mal, no del petit mal necesariamente. La epilepsia recurrente, la epilepsia que actualmente inclusive está siendo tratada en los niños con mucha eficacia. ¿No? Durante muchísimo tiempo se pensó que solo se podía calmar la epilepsia con
con psicotrópicos que no tenían muchos efectos, pero que se seguían aplicando y que luego terminaban en la internación psiquiátrica. Y el otro tercio es considerado producto de psicotraumas en infancia. Fíjense que esa composición del padecimiento que llamamos locura en la actualidad parece respetar la idea de las series complementarias freudianas, ¿no? Una parte ligada a lo genético, hereditario, congénito, biológico, llamémoslo, ligado a lo neurológico, otra parte ligada al psicotrauma infantil, en los años de la infancia, y el alcoholismo podría ocupar la idea del trauma actual, porque el alcoholismo es un padecimiento que aparece al fin de la adolescencia, principio de la juventud y recurre a la edad adulta del sujeto, ¿no? como toxicidad, como elemento traumático el alcohol sería en este caso, como proceso de enfermedad del alcohol, lo que nosotros llamamos proceso de alcoholización de la sociedad. O sea, el diagnóstico de la conformación del padecimiento dentro de los neuropsiquiátricos parece respetar esta tipología, ¿no? Lo orgánico, causa interna, biológica, lo psicológico, causa del psicotrauma infantil, y el trauma actual como el proceso social de alcoholización. Parece repetir estas tres. Por supuesto estamos hablando de todos padecimientos que al conocimiento actual son completamente, integralmente tratables. ¿El psicotrauma infantil cuál sería el ejemplo? Por decir algo. Y situaciones de la infancia ligadas a un dolor extremo. Abuso sexual, incesto, traumas de violencia, padecimientos de hambre. Lo que conocemos como el dispositivo sociocultural de la crueldad. Los tres insumos carentes: no hay alimento, no hay protección, no hay abrigo. Las metáforas, ¿no? del dispositivo sociocultural de la crueldad, cuando en el desarrollo infantil se está carente de los elementos que componen la ternura, en caso de que sobreviva, los daños son profundos. Cuando decimos daños profundos, como en el caso del alcoholismo, como en el caso de la epilepsia, decimos al tiempo presente se conoce y se tiene suficiente prueba de que todos estos padecimientos son integralmente tratables. Cuando digo integralmente tratables, no digo curables, porque en esto, la pregunta cuando que yo puedan elaborar el padecimiento, no. Es que se exigen con estos padecimientos curas que no existen en otros padecimientos. ¿No? Yo tengo una gripe y dejo de tener gripe. Ahora, ¿eso quiere decir que me curé de la gripe? O puede ser que el año que viene o dentro de 2 años vuelva a tener gripe. Y nadie me diría que soy un engripado crónico por eso. Ahora, en el alcoholismo se exige y enseguida hay un sabiendo que me dice, pero si el alcohólico recuperado vuelve a tomar, si vuelve a tomar, se problema. Si usted tiene gripe y vuelve a estar tuvo neumonía y sale a la mañana, al amanecer, a correr en pantalones cortos y camiseta y se vuelve a enfermar, ¿y qué diríamos? ¿Que tenía un padecimiento crónico? No, sí. Estuvo en la misma situación patogénica y vuelve a aparecer. O sea, la idea de cura parece tener, en el caso de las enfermedades mentales, mucho ligado a lo que ustedes dicen de la normalidad. Que este sería otro de los elementos de significación actual de la normalidad, ¿no? Hay un gran temor en la enfermedad mental a salir de lo que nosotros decimos el concepto de normótico, que no es normalidad. Si normalidad habla de una norma estadística. Cuando nosotros hablamos de institución como conducta sostenida en el tiempo, las conductas sostenidas en el tiempo en una época mayormente esperadas, conductas mayormente esperadas en la institución, son aquellas que constituyen la normalidad. Ahora, nosotros vemos que en el actual trato de la locura, y ahora quiero leerles una parte, lo habrán leído, pero quiero para terminar de ilustrar este pasaje que hemos hecho de las significaciones imaginarias sociales ligadas a la locura. Actualmente, y sobre todo en nuestra región y en nuestra provincia, yo denuncio
de nuestra provincia, el Estado rionegrino es el mayor traficante de drogas, porque el gasto que tenemos actualmente en psicotrópicos, y si ustedes se acercan a cualquier casa de medio camino que existe en Río Negro, de las pocas que existen, por ejemplo, usted en Filca va a la esquina de Palacios y Los Andes, se pone ahí en la esquina y enfrente ve la casa que se llama Nuestra Casa. Ustedes van a ver a mediodía y antes de las 6 de la tarde una escena curiosa. Ahí van a ver gran cantidad de hombres y mujeres que mayormente viven solos, algunos acompañados. Es una casa de plan de vivienda. Ustedes van a ver que la persona entra, no toca la puerta, entra por la puerta de la cocina y son gran cantidad, ¿no? Escenas. Cientos de personas se pueden ver que de a una van entrando a ese lugar, a esa casa que dice Nuestra Casa. ¿Y qué ocurre ahí? Entran a una cocina y ahí hay unas promotoras de salud y un enfermero con grandes cajas blancas, esas que están divididas por zonas, y a la persona se le da 2, 3 pastillas que suelen tomar así sin agua. Algunos saludan, otros no, y vuelven a salir. O sea, la parte fundamental de tratar la locura por parte del Estado en la actualidad, además de financiar los neuropsiquiátricos privados, es medicar. Y medicar en una situación de riesgo, porque quienes administran la medicación no son los que controlan los efectos de la medicación, o mejor dicho, que están habilitados para ellos, no son psiquiatras, no son médicas, sino que personas, claro, o personas que no están con lo que quiere decir, no tienen una capacitación adecuada a lo que están haciendo, están administrando. ¿Por qué digo? Eso lo puede hacer un enfermero, puede hacer alguien que... Pero son evaluados previamente por médicos. Son evaluados al comienzo de un tratamiento que después continúa por años, sin ser evaluados, porque no vuelven a consultar al médico. Qué raro, porque en las farmacias, si vos no tenés una receta pero este es una archivada, sí. Que no esté alterada. No, en los hospitales por supuesto tienen el control, porque si no sería esto... tiene que ver cómo funciona cada sistema de salud en cada lugar, me parece. En particular en la provincia, como la mayor parte de estos desmanicomilizados, como se dice, no tienen momentos, en la medida que no tengan crisis agudas y que no vuelvan a una forma de internación o a un contacto con algún profesional médico o psicólogo, su medicación no es evaluada. Es la medicación que funciona, podemos decir, hasta que deja de funcionar. Cuando deja de funcionar habrá una crisis que va a volver a ser evaluada, pero lo que quiero decir, estas personas que tienen una medicación durante muchísimo tiempo, acá no hay una crítica sobre el uso de los psicotrópicos, sino lo que estamos haciendo es la crítica que el uso del psicotrópico tiene que ser dentro de un proceso terapéutico, con un pronóstico, un diagnóstico y un tratamiento. El psicotrópico solo es una droga. Yo, por ejemplo, conozco, digamos, de la asistencia social, se ocupa de la parte, digamos, rural, y él hace ese trabajo de distribuir entre las personas, digamos, que tienen alguno de estas patologías, digamos, la medicación. Pero bueno, él la reparte semanal o mensualmente, no me acuerdo cómo es, pero sí, cada tanto ese recorrido lo hace con el psicólogo del hospital o con el médico. Por eso digo, también depende mucho cómo cada sistema se organiza. El sistema de salud en la provincia de Río Negro tiene un hito histórico que es fines de la década del 80, cuando se cierra el neuropsiquiátrico de Allen. Se lo cierra supuestamente para hacer una ampliación del hospital de Allen, que ampliación que todavía se está esperando, que van a los fines de la década del 80, 89, 88, 89, se lo cierra en 1988. Después se genera un movimiento técnico legislativo que se conoce como desmanicomialización, que es la ley 2440, que lo sanciona la provincia de Río Negro, por el cual se cierra la posibilidad de cualquier otro neuropsiquiátrico, pero denunciamos que se habilitan, como pasa aquí en Cipolletti, en Roca y en Bariloche, neuropsiquiátricos privados, que supuestamente no podrían habilitarse, porque lo que hace la desmanicomialización
es prohibir la utilización de organizaciones monovalentes. De aquí en más, desde la década, al principio de la década del 90 a la actualidad, en Río Negro solo se pueden internar padecimientos, como se le llama, personas que padecen sufrimiento mental, en instituciones polivalentes, hospitales generales, clínicas. ¿Por qué? Porque se afirma un axioma que es cierto, y es que el manicomio no cura la locura, no la trata, como todo esto que vimos. Uno de estos tratos curaba la locura. Pero nosotros afirmamos que no estamos observando cuál es la génesis de la violentación institucional de la locura, que no es el neuropsiquiátrico, sino que es lo manicomial. Y lo manicomial no necesariamente se puede dar en un neuropsiquiátrico. Lo manicomial se puede dar en un hospital general, se puede dar en una escuela, se puede dar en una universidad, se puede dar en un barrio. Lo manicomial sostiene la hechura de la encerrona trágica. Lo manicomial son 3 lugares: una víctima, alguien que necesita, que va a buscar ayuda, salud, trabajo, alimento, y que se encuentra con alguien que lo maltrata o lo destrata, y ocupa el lugar de victimario. Pero también hay un lugar tercero que es importante tener en cuenta, que es la connivencia, o el conniviente, o el grupo que mira pero no ve, y que hace que esa situación de victimización no sea corregida. Que el conniviente, en sus ojos cerrados, como es su etimología, o su guiño cómplice, está permitiendo, al ausentarse el tercero de apelación, que la encerrona trágica continúe. También en tragedia, generalmente. Mayormente la víctima. A veces el victimario. Si se puede controlar la situación suficientemente. En lo trágico, uno de los elementos en disputa tiene que desaparecer, tiene que morir, o tiene que salir de la escena para siempre. Pero vuelvo a decir, la encerrona trágica, nos enseña Ulloa, es una estructura de 3 lugares. La víctima va en busca de algo, que se encuentra con alguien que lo maltrata o lo destrata, que está en el lugar del victimario, pero sobre todo uno o mayormente varios que están en la escena, que están en connivencia, que miran, pero no ven o no dicen, o fundamentan o argumentan, parte de esto que nosotros conocemos como la cultura de la mortificación, ¿no? Con estas 3 pérdidas de la alegría, la audacia y la lucidez, no hay tercero de apelación. Entonces lo manicomial tiene la misma hechura. Cuando decimos lo manicomial se puede dar en el hospital general, como sucede con a quien llamamos Adrián Carrió, que muere atado y sobremedicado en la habitación número 11 del hospital de Bariloche. Se puede dar en el barrio céntrico de la ciudad de Cholechuel, en donde una madre es destratada sistemáticamente por el sistema de salud al principio de la aparición de su patología mental, y al año siguiente, cuando va a pedir ayuda, se le da nuevamente un turno para cualquier otra fecha y al día siguiente mata a 5 de sus 7 hijos. O se puede dar en una peluquería en la ciudad de Roca, cuando la policía va a buscar a un peluquero que coleccionaba armas, estaba esperando que lo vinieran a buscar porque en su delirio asistemático, paranoico, iban a venir los policías a buscarlo. Su delirio se cumple y termina en tragedia. Esto es lo interesante de lo que ocurre interesante es una palabra muy baja, ¿no? Porque en realidad lo intenso es decir, la intensidad que se le da al trato de la locura. Hay un momento, porque todo pareciera ser destrato, como actualmente se dice exclusión, que también es una palabra que no dice nada. Todo parece ser segregación, que es la palabra más precisa. Pero en verdad hay un momento de intensidad en los tratos, que no es solamente dejar de lado el movimiento de la segregación, sino que es la tragedia en el sentido de que hay un momento de violencia de gran intensidad en el trato.
Y después hay otros mecanismos también sociales, me parece a mí, o para el común de la gente, o yo siento que es lo que me pasa a mí, que naturalizamos cosas que antes nos hubieran extrañado mucho, y como un mecanismo de sobrevivir ante tanta cosa trágica, naturalizamos cosas que ya no nos extrañan. Entonces nos empezamos a, como decías en el video, esta telaraña que no nos deja ver. Ajá, sí. Es un mecanismo de defensa. O puedo reaccionar así frente al miedo, sí, bien. O frente al... Bien. Entonces me da miedo y naturalizo algo que me tendría que horrorizar, entonces eso me pondría activo para reaccionar. Sí. Y no, tomo un grado de pasividad y dice, bueno, listo, como no me pasó a mí, Bien, sí. no lo veo, y lo termina naturalizando. Entonces sí. ese lugar de tercero mirando que no ayuda, porque no acciona ni contra la víctima ni contra el victimario, es por una cuestión más de sobrevivir uno. Y esto que está apuntando habla de algo compartido. Por eso en nuestro próximo y último encuentro vamos a abordar claramente o centralmente lo que es salud mental colectiva. Salud mental y padecimiento, y su contrario, digamos, la salud mental y la enfermedad del mismo apellido. Esta cuestión de que hay procesos que van hacia el padecimiento y procesos que van hacia la reparación. Pero esto que usted está mencionando es la naturalización que es tan conocida en la psicología social, pero que se sostiene en un mecanismo conocido por el psicoanálisis, que es la renegación. En la renegación, ¿qué tenemos? La renegación es una negación doble. Niego algo y además niego que lo estoy negando, que provoca escotomas, son como zonas de la realidad construida que no se ven. ¿Sí? ¿Se entiende esto de la negación doble? Alguna vez lo hemos hablado, digamos, no es solamente una negación, como yo pongo el ejemplo. Yo puedo negar que padezco hipertensión arterial. Yo padezco hipertensión arterial, yo puedo negar. Entonces digo, como con sal, no hago ejercicio físico, no voy al médico, no me tomo la presión, y un día me siento acelerado, siento el dolor de la nuca, me siento agobio, me siento mal, y digo, pucha, debe ser la presión. Mañana voy el lunes voy al médico, tiro para adelante, estoy negando, podemos decir. Tengo el problema, lo sé, pero puede darse un mecanismo mucho más poderoso en cuanto a negar, que es negar que niego. Entonces voy a tener el síntoma, los síntomas, y voy a decir, ay, ¿será algo que comí? ¿Será? O sea, la información que me podría guiar está doblemente ocultada. Está negada la información de lo que puede estar pasando, pero además negada la negación. Que es lo mismo que concurre colectivamente en un hospital, decimos, cuando no se trata, por ejemplo, el alcoholismo, que es una de las principales causas de morbimortalidad. Cuando el personal de enfermería, la médica, no diagnostican alcoholismo, porque no hay tratamiento integral del alcoholismo, están renegando de su función social, salud pública. Porque están negando el alcoholismo, pero aparte están negando que se niega. Entonces ponen herida en riña, llegan a poner cirrosis, pero no ponen alcoholismo. Usted diría, pero usted está poniendo un diagnóstico que es errado, ¿no? La persona tiene como cirrosis. la muerte súbita. A donde se pone una suerte de nosotros le llamamos esta telaraña, ¿no? Una cosa que cubre o que encubre la posibilidad de indagar cuál es el padecimiento o qué es lo que ha ocurrido. Pero esta es una forma que conocemos, vuelvo a decir, un mecanismo que se da en lo psicosocial, pero que se da en lo colectivo. Pero actualmente, y en verdad podemos hacer una genealogía de esto tan profusa como la de los tratos de la locura, lo que se da es lo que llamamos discurso fetichista. El discurso fetichista suele notarse en los ámbitos de educación y de salud con el uso de eufemismos. Sobre todo el discurso, es un discurso, yo creo que el discurso no es discursial solamente, el discurso y sabiendo lo que es la institución del lenguaje en los humanos hace a la cosa.
La cosa se hace porque es nombrada. Ustedes actualmente ven, hay zonas de padecimiento humano que no se sabe bien cómo nombrarla y que cada tanto se le va cambiando el nombre, ¿no? Persona, a mí casi vergonzoso me parece la gente que habla de, por ejemplo, personas en situación de calle. Siempre se pone persona adelante, ¿no? Si usted quiere hacer un buen uso del eufemismo, para cualquier padecimiento, aclaremos que se tratan de personas. Llama la atención porque una persona en situación de calle es alguien que no tiene donde vivir y lo que primero que se hace es vulnerar su condición de persona. Persona, en verdad, ya no es solamente la ciudadanía, sino que no se concibe una persona humana, desde que conocemos lo que hacen los humanos para vivir, que no tenga un lugar donde guarecerse. Entonces, esa cuestión de persona con, persona en, nuevamente muestra la idea del eufemismo que quiere. Bueno, lo mismo ha pasado con la ley de desmanicomialización. Persona que padece sufrimiento mental, que además hace de una generalidad tal que podría nombrar persona que padece sufrimiento mental a una persona que tiene un delirio sistemático que lo vienen a buscar, o asistemático, de un estudiante de la clase de psicología social que está aburrido. Hay padecimiento en las mismas personas, pero digamos, son distintas cosas las que se necesitan. Las estrategias deberían ser diversas. Pero lo ponemos a todos en la misma situación. Y acá aparece este discurso fetichista, que es la idea de que si podemos cambiar la forma de nombrar algo, vamos a abordar el fenómeno. ¿Entiende esto? Entonces, pero el fetichismo es conocido desde Marx, con la idea del fetichismo de la mercancía, que toma el lugar universal de intercambio de todo, y particularmente es conocido en la patología en la psicopatología desde Freud. El fetichismo, el fetiche, el fetichista, diría Freud, se ocupa de un mecanismo muy particular que es ocultar, ¿no? El fetichista sexual, decía Freud, es aquel que se liga a un objeto que quita la atención de los genitales. El fetichista del zapato, el fetichista de la ropa interior, el fetichista... Sí, desvía su atención porque no quiere ver la diferencia sexual, decía, y constituye el mecanismo de la perversión sexual. No va a la cosa, vamos a decirlo así, sino que desvía su atención, ¿no? En el zapato, en la ropa interior, entonces, por supuesto, Freud estaba hablando de la perversión como un mecanismo exclusivo, no hablaba de la como un mecanismo erótica. que Claro. Exclusivo. El fetichista agarra el zapato y deja a quien lo calza. No le importa el zapato, no le importa. En el lencería erótico, por ejemplo, si hay un gusto por acercarse al objeto erótico. Acá el objeto erótico lo constituye algo que desvía la atención, decía Freud, desvía la atención de la diferencia sexual. El fetichista no tolera la diferencia sexual, entonces busca un objeto erótico alejado, que saque la atención, vecino al cuerpo, pero alejado del cuerpo, porque no tolera esa diferencia. ¿Vamos viendo ahí? O sea que el fetichista en su mecanismo oculta algo que hay, los genitales, con algo que se acerca a ello. Oculta lo que hay y mira en donde no hay. Y hace un mecanismo doble. Se queda pegado a lo que no hay, al objeto fetiche, ¿sí? Y desatiende aquello que está, que es la diferencia sexual, los genitales. Y en el discurso fetichista está lo mismo, digamos, es un discurso perverso, en tanto que dice